Perímetros. Perímetro de cabeza. El perímetro de cabeza inmediatamente tiene que estar por encima de la gabela, perpendicular al eje longitudinal de la cabeza. El paciente debe adoptar una posición relajada, sentada o ya sea de pie, con los brazos colgados en ambos lados del cuerpo y la cabeza en plano de Frankfurt. La cinta debe ser apretada y ajustada de modo que comprime el cabello, y si es necesario usar los dedos medios para prevenir que la cinta se resbale. Perímetro de cuello. El perímetro del cuello inmediatamente debe estar en la parte superior al cartílago tiroides, como es conocido la manzana de Adán, y perpendicular al eje longitudinal del cuello. El sujeto debe adoptar una posición relajada, sentada o ya sea de pie, con los brazos colgando en ambos lados del cuerpo y la cabeza en el plano de Frankfurt. Es importante no apretar mucho la cinta. El brazo relajado. El perímetro del brazo relajado es a nivel del punto medio acromial radial, perpendicular al eje longitudinal del brazo. El sujeto adopta una posición relajada, ya sea de pie, con los brazos colgando en ambos lados del cuerpo. El brazo derecho del sujeto tendrá una leve abducción para permitir el paso de la cinta alrededor del mismo. La marca del punto debe estar centrada entre las dos partes de la cinta. Perímetro del brazo flexionado y en contracción. El perímetro del brazo es perpendicular al eje longitudinal a nivel del punto más alto del bíceps braquial contraído, estando el brazo elevado delante del cuerpo en forma horizontal. El sujeto adopta una posición relajada de pie, con el brazo izquierdo colgando a un lado del cuerpo. El hombro derecho se flexiona hasta situar el brazo horizontalmente y el antebrazo se sitúa en supinación y el codo se flexiona en un ángulo de 90 grados aproximadamente. Se le pide al evaluado que haga una contracción parcial del bíceps con el fin de identificar el punto más alto del músculo de referencia. Cuando no se tenga el punto más alto, se toma como referencia el punto medio acromial radial. Perímetro del antebrazo. El perímetro máximo del antebrazo es perpendicular a su eje longitudinal, distal a los epicóndilos humerales. El sujeto adopta una posición relajada, de pie, con el brazo izquierdo colgando a un lado del cuerpo. El hombro derecho se flexiona levemente con el codo extendido y el antebrazo en supinación. El antropometrista se coloca frente al sujeto utilizando la técnica de manos cruzadas, hace una serie de movimientos hacia arriba y hacia abajo del antebrazo con el fin de localizar correctamente el punto máximo del perímetro. Perímetro de la muñeca. El perímetro mínimo de la muñeca es perpendicular al eje longitudinal del antebrazo, distal a la apófisis estiloides. El sujeto adopta una posición relajada de pie. El hombro derecho se flexiona levemente con el antebrazo en supinación y la mano relajada. Para obtener el perímetro mínimo es necesario manipular la cinta cuidadosamente. Los tejidos no deberían estar comprimidos por una tensión excesiva. Perímetro del pecho o tórax. El perímetro del pecho es a nivel del punto mesoesternal, ya sea perpendicular al eje longitudinal del tórax. El sujeto tiene que adoptar una posición relajada y de pie, y con los brazos colgando en ambos lados del cuerpo y levemente abducidos. La cinta se reajusta lo necesario para asegurar que no rebala ni comprima excesivamente la piel. El sujeto debe respirar normalmente y la medición se toma al final de una expiración normal. Se tiene que ajustar la cinta moderadamente para tener una buena medida. Se tiene que inhalar y exhalar para tener la medición al final de la expiración. Perímetro de cintura. El perímetro del abdomen en su punto más estrecho es entre el borde costal lateral inferior, que es la 10ª costilla, y la parte superior de la cresta ilíaca, perpendicular al eje longitudinal del tronco.
El sujeto adopta una posición relajada de pie y con los brazos cruzados en el tórax. El antropometrista se coloca frente o levemente en aducción, permitiendo que la cinta corra alrededor del abdomen, y el extremo y la caja de la misma se colocan en la mano derecha, mientras que el antropometrista ajusta la cinta con la mano izquierda en la espalda y en el nivel más estrecho de la cintura. El sujeto debe respirar con normalidad. En la medición se toma al final de una expiración. Si no existe una cintura mínima evidente, se tomará en el punto medio entre el borde lateral costal inferior y la cresta ilíaca. Perímetro de cadera. El perímetro de las nalgas a nivel de la prominencia posterior máxima es perpendicular al eje longitudinal del tronco. El sujeto tiene que adoptar una posición relajada de pie con los brazos cruzados en el tórax. Los pies deben estar juntos y los músculos separados del glúteo. El antropometrista se coloca al lado del sujeto y pasa la cinta alrededor de las caderas. El extremo y la caja se colocan en la mano derecha, mientras el antropometrista ajusta el nivel de la cinta en la parte posterior con la mano izquierda y el nivel de la prominencia máxima de los glúteos. Perímetro de muslo. El perímetro del muslo es a 1 centímetro por debajo del pliegue del glúteo, perpendicular al eje longitudinal. El sujeto tiene que adoptar una posición relajada, de pie y con los brazos cruzados en el tórax. Los pies deben estar levemente separados y la masa del cuerpo distribuido por igual en ambos pies. Se sugiere que la persona evaluada pueda subirse a un cajón antropométrico. Tiene que pasar la cinta alrededor de la parte inferior del muslo y luego la desliza hacia arriba para colocarla en el plano correcto. Perímetro del muslo medio. El perímetro del muslo es a la altura de la marcación del pliegue del muslo anterior. El sujeto tiene que adoptar una posición relajada, de pie y con los brazos cruzados en el tórax. Se sugiere que la persona evaluada pueda subirse a un cajón antropométrico. El antropometrista pasa la cinta alrededor de la parte inferior del muslo y luego la desliza hacia arriba para colocarla en el plano correcto. No olvidar que el cuerpo de la cinta tiene que ser sujetada por la mano derecha y ayudada con la mano izquierda para una mejor medida. Perímetro de la pierna. El perímetro de la pierna es al nivel del punto del pliegue de la pierna medial, perpendicular a su eje longitudinal. El sujeto tiene que adoptar una posición relajada de pie y con los brazos colgando en ambos lados del cuerpo. Se sugiere que la persona evaluada pueda subir a un cajón antropométrico. Perímetro del tobillo. El perímetro mínimo del tobillo superior al malleolo medial es perpendicular al eje longitudinal de la pierna. El sujeto tiene que adoptar una posición relajada, de pie y con los brazos colgando en ambos lados del cuerpo. La persona evaluada tiene que subirse al cajón antropométrico y luego se pasa la cinta alrededor del tobillo y la desplaza a lo largo del mismo hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de obtener el perímetro mínimo.